¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la temporada número 3 del podcast de los de VFX. Yo soy Mitch y este es el episodio número 9. Esta vez tuvimos la oportunidad de platicar con el buen Carlos Flores. Él es Senior Look Development TD, actualmente en ILM. Y para poder ponerlos un poquito más en contexto sobre Charlie, él ha tenido oportunidad de trabajar en proyectos como Blade Runner 2049, Pacific Rim Uprising, Venom y Godzilla King of the Monsters. Y esto es por mencionar parte de ellos. Lo que estuvo bien padre de esta plática es que, no sé si a ustedes, pero a mí en lo particular, esta área de look development, pues sí la escuchas mucho, pero hasta que alguien como Charlie te explica e indaga a fondo sobre lo que implica realmente, porque tal vez mi impresión de primera mano era algo como muy general, pero es algo muy particular y es justo lo que Charlie nos comparte. Platicamos de la importancia del Research and Development, reflexionamos un poco sobre esta cuestión del perfeccionismo, hasta dónde es bueno y hasta dónde no. O sea, porque al final de cuentas, bueno, ¿para qué me adelanto? Lo van a escuchar en el podcast. Y pues bueno, antes de entrar en forma, les recuerdo que si tienen alguna duda, comentario, sugerencia de cómo podemos mejorar este proyecto, pues súper bienvenido. Sin más, los dejo con el podcast. Esperamos les guste. Carlos, primero que nada, como te mencionaba, muchísimas gracias por darnos este tiempo, por este espacio. Te lo agradecemos muchísimo. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí desde Vancouver, todos tranquilos y seguros con esto del COVID. Listo, de lujo. Oye, Carlos, pues pero para quienes no conozcan a Carlos, Carlos es Senior Look Development, TD, actualmente en ILM. Carlos, en tu experiencia, ¿nos podrías definir qué es qué significa o qué es lo que implica ser un look dev? Un look dev. Bueno, aquí en general en la industria se domina como artist, ¿no? Al fin y al Ok. cabo eres un artista visual. Ujú. Y obviamente como artista visual, pues cada quien tiene distintas disciplinas. Es decir, es tan vasto lo que uno necesita saber para poder resolver un efecto en el cine, no sé, una animación de una criatura o de un personaje. Es tan vasto que obviamente lo tienes que partir en distintas disciplinas porque nadie lo sabe todo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, cada vez uno se va especializando más. Y en las películas de Hollywood, que es en la industria en la que me dedico, la especialización es demasiado alta, es demasiado grande. Entonces, ahí es donde entra lo que es un look dev artist, que es fundamentalmente lo que nosotros nos encargamos es la apariencia final de un asset en 3D que va directamente a ser usado en shots para resolver un efecto visual. Ujú. Entonces, ¿qué significa entregar la apariencia o le llaman look de un asset? Es lo que todo el mundo podría conocer como aplicar los materiales y testearlos con distintas condiciones de iluminación. Ujú. Y lo más importante es que todos los assets tengan la calidad final de cine o del proyecto que uno está haciendo, ¿no? A veces no es necesariamente la máxima calidad es lo que se entrega, sino es la máxima calidad que se solicita, ¿no? La que pagó el cliente Ok. o la que el proyecto en general necesita tener. Entonces nosotros nos encargamos de entregar esa calidad. Y de alguna manera servimos como evaluadores de lo que viene desde de la parte de modelado, de la parte de texturas y Ujú. también de la parte de Groom, porque todo eso confluye al final en lo que nosotros entregamos para el lighting. Ok, ok. Y por Ujú. ejemplo, si nos pudieras detallar cómo sería digo, yo supongo, más bien, todos los días son Ujú. diferentes, ¿no? Así que tu día a día, como trabajo en el look development, todos los días son cosas diferentes, supongo que dependerá del proyecto, lo que esté pasando, ¿no?
Pero ¿cómo Ujú. sería, ahora sí que un día de trabajo, si lo puedes simplificar en algún ejemplo en particular, haciendo look dev? Pues mira, todo lo que hacemos siempre es por proyectos, ¿no? Es Ujú, decir, estás trabajando en una película, en una serie, en un capítulo de una serie de televisión, y entonces cada proyecto tiene su duración, es decir, puede durar 3 meses, 6 meses, 9 meses, ujú, un año, dos, ¿no? Normalmente duran menos de un año, porque bueno, resolver todo lo que involucra en una película, en un episodio de televisión, te puedes llevar un año, pero otra vez tu disciplina no significa que lo vas a estar a lo largo del año. Es decir, por ejemplo, al principio la parte de assets, es decir, assets es básicamente crear todos los modelos 3D con sus texturas, con sus materiales, con todo lo que tiene que tener para ujú. ser puesto en shots. Ajá, eso siempre es al principio y al final pues ya realmente casi no tienes mucho trabajo. Normalmente, por ejemplo, tal vez me desvío un poco de la pregunta, pero Por favor, continúa. pero el día a día es eso, es decir, depende de qué momento estés en el show. Es decir, cuando empiezas en un show, este, lo que más haces realmente son puras pruebas, puros tests de lo que realmente se va a hacer, ¿no? Por ejemplo, si el personaje es un monstruo, una criatura, pues el modelo todavía no está al principio, ¿no? Ujú, Es más, a veces ni siquiera está probado el concepto final. Entonces, en lo que prueban el concepto final, en lo que están haciendo el modelo, en lo que hacen texturas, uno a veces está haciendo pruebas porque sabes que los shots que tienes que hacer tal vez van a ser adentro del agua, entonces tienes que probar, hacer pruebas de materiales, de cómo se va a renderar eso en el agua, cuánto tiempo, tú tienes que calcular cuánto tiempo te vas a tardar, qué problemas ujú. técnicos vas a tener. A veces tienes que estar en constante combinación con los TDs, con los Assistant TDs, que son los que hacen las herramientas, los tools que se van a usar para todo el show. Ujú. Eso es al principio. Ya cuando va evolucionando el show, por ejemplo, entonces eso significa que, bueno, entonces empiezan a probar, ya probaron modelos, tal vez ya tienen texturas, entonces es ahí cuando tú ya retomas el modelo, retomas texturas y entonces empiezas a aplicar materiales y testear todo eso en distintas condiciones de iluminación. Ok. A veces, y me encanta hacer eso, pero no siempre se puede, dependiendo del Ujú, show, a veces te dan un shot, el cual tú vas a testear tu propio look dev ujú. y lo vas a resolver el shot. Y entonces estás haciendo el shot a la par que estás haciendo el look dev Ok. para que vayan definiendo cómo se va a ver al final ese asset Ujú. en la película o en el capítulo de televisión. Ok. Ese es más o menos el día a día. Y ya al final del proyecto, bueno, entonces hablamos como tres partes, ¿no? Al Ujú, principio son pruebas, tests, cosas técnicas de cómo resolver cosas. La parte del medio sería lo que todo el mundo tiene en mente, que es básicamente agarras texturas, agarras el modelo, agarras tal vez el groom, que es básicamente el pelo, ¿no? ujú. Y pones materiales y presentas cómo se ve. Y luego la tercera parte es casi casi de management o de mantenimiento, donde, pues sí, hiciste tu asset, lo probaron, todo está increíble, lo ponen en shots y algo no funciona, ¿no? Ok. Entonces te lo regresan. El que no funcione no significa que todo está mal, pero significa Ujú. que tal vez necesitas ciertos cambios o ciertas optimizaciones que te permiten realmente a toda la parte de shots resolverlos al fin y al cabo. Esas son como yo creo que tres fases Ujú. este, que, que sería como el día a día de mi trabajo. Ok. Oye, ahorita que platicabas de eso, ¿tendrás como Ujú. no sé, alguna experiencia donde haya pasado algo que, digamos, algo no estaba funcionando? Supongo que te refieres a la parte de la comp, ¿no? Que ya cuando está en esa parte algo no estaba Ujú. funcionando y tuviste que regresar a hacer algún ajuste en particular. Sí, por lo general, son muchas las cosas que uno tiene que ver. Ujú, Básicamente, Look Dev se encarga de que los assets funcionen para Lighting y al fin y al cabo funcionen en comp, ¿no? ujú, Eso significa que de pronto
algo tan sencillo como de que cuando están haciendo un shot determinado, por ejemplo, puede ser no sé, una base donde hay muchos robots. Ujú. Imagínate, y todo es CG, todo es 3D, imagínate la gran cantidad de objetos que hay ahí, ¿no? Hay Ujú. miles, ¿no? Hay miles objetos que tienen cada uno sus texturas, cada uno sus variantes. Hay veces en que es un modelo, pero tiene 5 variantes de texturas, entonces se ve distinto, ¿no? La clásica es, por ejemplo, pues que cargan eso y los lighters, cuando hacen el render, un objeto o dos objetos están en negro, es decir, los shaders no se han asignado. Ujú. Y para investigar por qué nos asignan, imagínate tener que como, pues básicamente hacer como CSI, ¿no? Ajá. De la escena de a Sí, ver por claro, qué claro. diablos no se asignan. Eso es muy típico. Y a veces tiene que ver con la parte que nosotros hacemos, que también es asegurarnos de que cada uno de los objetos tengan los shaders que deben de ser y que a la hora de que pones junto con otros varios, Ujú. cientos o miles, no se confunda el software de que una cosa no es otra cosa. Ya, 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 ya. Ajá, ese es el típico. Ya algo más, algo que también es muy común es simplemente el render time, ¿no? Se ve increíble cuando tú haces tu look dev y está en turntable y están todos contentos con cómo se ve la apariencia final de ese Ajá. asset. Cuando digo asset me refiero a un modelo 3D con sus texturas, con todo lo que lleva, ¿no? Ujú. Eh, a veces simplemente el performance es que tarda, no sé, 90 horas en hacer un render de un frame, ¿no? Sí. Y entonces, a veces la calidad está excelente en LookDev, se ve increíble, pero tienes que empezar a bajarle la calidad, tienes que quitar cosas porque no se puede renderear. Y hay veces en que también pasa mucho, ¿no? De que pones no sé, haces no sé, un gran monstruo, un dinosaurio, Ujú. y, y lo pones en tu turntable, ¿no? Que es básicamente el objeto girando y se va viendo de todos sus lados como se ve. Ujú. Hay veces en que se ve increíble y al fin y al cabo en el shot, toda la secuencia de ese asset está oscuro con un spot de atrás y además le ponen humo y destrucción enfrente. Entonces, hay veces en que mucho trabajo no se ve. Entonces, cuando pasa eso, tienes que optimizarlo porque, bueno, o sea, está increíble, pero no necesitamos esa calidad. Entonces, son el tipo de cosas que uno tiene que estar haciendo al final, en la parte como, digo que esas tres partes Ujú. del show, en la parte como de mantenimiento, de que los assets funcionen de manera práctica en los shots. Oye, Charlie, y justo ahorita sobre lo que mencionas, ¿quién define hasta, o sea, justo eso, ¿no? O sea, ¿quién Ujú. define hasta dónde es bueno, ¿no? Porque entiendo que tú le tienes que pegar, pues ahora sí que a lo mejor no es tu trabajo, ¿no? Generar eso, Exacto. pero ¿quién dice, obviamente, supongo que cliente y presupuesto, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo marcas hasta dónde es bueno? O sea, hasta dónde es como lo suficiente, porque pues obviamente por ese ejemplo que me pones, digo, no sé si fue algo tal Sí. cual que se hizo o nada más como para ponerlo en ejemplificarlo, pues obviamente es como mucho trabajo de repente para algo que va a ser no utilizado como Ujú. para lo que está diseñado, ¿no? O sea, ¿has tenido una situación así o cómo es La que verdad, lidias con eso? pues es parte integral yo creo que del trabajo de todos, no nada más de Ujú. LookDev, sino de todos, ¿no? Eh, Al final, dependiendo del proyecto, bueno, me voy a tal vez enfocar más en películas de las blockbusters de Hollywood, porque Sí, es a lo que me dedico realmente. por favor, sí. Eh, Porque he visto también muchos podcasts que hay mucha gente que trabaja más para películas de CG animation, ¿no? Que Ujú. son todo 3D y son personajes 3D. Yo me dedico más a VFX y live action. Ujú. Entonces, bueno, al fin y al cabo es un trabajo donde involucran cientos de gentes y termina siendo como muy jerárquico en el sentido de que al fin y al cabo la opinión que cuenta es la del director de la película, ¿no? Sí. Entonces, de ahí para abajo, ¿no? Del director de la película puede haber el VFX supervisor de la película, o Ujú. sea, que trabaja de la mano con el director.
Luego viene el VFX Supervisor de la compañía de VFX, ¿no? Y de ahí para abajo, ¿no? Viene el VFX Supervisor, viene CG Supervisor, viene Assets Supervisor, Look Depth Supervisor. Si te fijas, hay toda una cadena de supervisión. Y todo depende de la dimensión del proyecto, ¿no? Hay proyectos que son 100 shots, 200 shots. Normalmente, pues nada más tienes un VFX Supervisor y tal vez un CG Supervisor y ya. Pero cuando las pelis son de 2000 shots, entonces es cuando empieza a haber toda una jerarquía de gente que evidentemente influye a la hora de las revisiones, que se llaman dailies, influye en las decisiones de hasta dónde cortas la calidad, ¿no? Sí. Obviamente todo va muy de la mano al costo, ¿no? No se trata de... al fin y al cabo, en la industria pues, es gente muy talentosa de todo el mundo y todos pueden llegar a un nivel muy alto, pero al fin y al cabo es más cuestión del tiempo, de cuánto realmente está cotizado para cierto trabajo. Yeah. Y eso es en todo, eso no nada más es en look dev, eso es en cualquier parte del proceso de los VFX. Sí, claro. Y es que qué bueno que haces como esa diferencia de lo que es completamente CG y lo que es live action, porque justo ahorita que platicabas de eso, ponías como ese ejemplo, me acordaba de esta parte de esta película de Monsters, Inc., ¿no? Pero este es full CG, ¿no? Entonces haz de cuenta que esta parte creo que es cuando Mike y Sully están como ahí escondiéndose de esta Boo y empiezan como le empieza a aventar como los discos. Y haz de cuenta que la anécdota es de que, o sea, los artistas trabajaron un montón de tiempo en las portadas de los discos, en el interior de los discos, o sea, pusieron los temas, le metieron un montón para que solamente fueran un momento así, de nada, ¿no? De 5 segunditos, ¿no? Sí, y bueno, y ahí fue un cuestionamiento de Pixar diciendo, ¿qué tanto, hasta dónde es el límite, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Digo, obviamente ahí es otro... como dices, es otra área, ¿no? O es otra forma, ¿no? Pero pues obviamente también entra esta parte de hasta dónde, ¿no? O sea, siempre es como ese cuestionamiento hasta dónde sí es bueno, ¿no? Pero, pues, al fin y al cabo, ya requiere, obviamente tiene que ver con la experiencia, ¿no? No es como de que vas a ciegas y haces algo y a ver si te lo aprueban. Tal vez cuando eres nuevo en la industria, pues así pasa, ¿no? Es decir, cuando apenas empiezas, pues no sabes nada de esto, no sabes... obviamente ya cuando llevas años trabajando, empiezas a darte cuenta de que tienes que conocer al fin y al cabo quiénes son tus supervisores, qué realmente les gusta, en qué realmente se fijan, y también tienes que entender que pues a veces, y pasa mucho y es de las cosas más difíciles, que lo que le gusta o lo que considera apropiado tu supervisor directo, tú sabes que al fin y al cabo el director de la película va para otra dirección, ¿no? Yeah. Pero esa es de las cosas, por ejemplo, de las cosas más, ¿cómo puedo decirle? De las que toman más tiempo aprender a lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Claro. No me refiero que sea un problema, pero es algo cotidiano. Entonces, la apreciación, ¿no? Sí, de que pues, tú puedes estar 3, 4 días trabajando en algo que sabes que al fin y al cabo el director se los va a rebotar, pero tú tienes primero que pasar el primer filtro, que es tu supervisor directo, ¿no? Claro. Pero bueno, de eso al fin y al cabo pues es parte de la experiencia de saber exactamente qué es lo que se necesita en qué hace. Y eso es parte de la experiencia. Al fin y al cabo, cuando uno entra, por ejemplo, cuando uno es junior artist, normalmente te dan assets sencillos, le llaman props o cosas sencillas, porque necesitas como agarrar ese feeling que se puede poner muy intenso cuando estás haciendo, le llaman hero assets, ¿no? Que son los assets más importantes, que es donde realmente todo el mundo se pone atención y se ponen piquis y dan a veces cambios, o sea, hacen cambios de dirección muy bruscos y a veces a la mitad de la película. Entonces, es una cuestión de aprendizaje. O sea, al fin y al cabo, con el tiempo vas agarrando ese callo y ese feeling de cómo, de hasta dónde llegar, cuánto te tardas en llegar al resultado que se necesita. Sí, es esta parte de equivócate rápido, ¿no? O sea, como equivócate rápido
y pues ahora sí que manda las opciones, más o menos lo quiere y para que avance rápido, ¿no? O sea, Ajá. cómo llegas a ese resultado y cómo lo dices, la Una, experiencia. una cosa de las cosas que primero me di cuenta que tuve que aprender cuando no tenía tanta experiencia ya tenía Ajá. experiencia, por ejemplo, haciendo comerciales y en proyectos pequeños, Ujú, pero ya cuando entrando ahora sí que a las grandes ligas, ya con producciones grandes, ujú, una cosa que me pasaba todo el tiempo era de que pues tú estás haciendo, no sé, voy a por poner un ejemplo, estás haciendo un coche y el resultado te gusta, y lo entregas, lo presentas y están contentos. Y ujú, luego tú te das cuenta de, pero si le muevo y le pongo esta otra cosa más, a ver, todavía más chingón, ¿no? Me puede ser ujú. mejor. Y entonces yo como que mi idea era como de, bueno, pues es que tiene que verse mejor y mejor y mejor hasta donde me dé el tiempo, ¿no? Claro. Pero de pronto era un problema porque lo que te habían aprobado, eso ya había pasado a Lighting, ya lo habían rendereado en shots y luego ya lo habían puesto en comp y luego el cliente ya lo había aprobado y yo aquí mandando mi asset, pues que se ve mejor, pero que eso representa un problema para la producción. Claro. Porque si lo llega a ver el cliente, dice, ay, bueno, pues entonces quiero esto, entonces que se rega todo lo demás, entonces se vuelve una reacción en cadena de costos. Ujú. Entonces, son cosas que uno tiene que aprender. Sí, claro, qué importante eso que mencionas, ¿eh? Porque sí, Ajá, o sea, porque yo creo que siempre uno se exige, ¿no? O sea, como, pues yo quiero dar más, yo quiero ofrecer más, ¿no? Pero pues exacto. obviamente el cómo mesurar, ¿no? Esa Y parte dices, también. no importa, me quedo el fin de semana trabajando por Exacto, gusto o sí, porque sí. quiero que salga increíble. Está padre, pero eres parte de toda una cadena o sea, es parte de un equipo Ujú, y tienes que jugar como equipo. claro. Cuando eres un artista en tu casa solo haciendo tal vez tu proyecto personal, pues ahí no hay límites, ¿no? Bueno, Ujú, el límite es hasta donde la pasión te llegue por ese claro. determinado proyecto, ese determinado base. Ujú. Sí, no, está bueno Ajá. eso, sí, esa parte, tienes que ser un estratega, ¿no? En Es muy que, estratégico, sí, sí, exacto. sí. Es es de lo más difícil, porque de todas maneras, de alguna manera yo ya tenía mucha experiencia en CG haciendo cosas por mi cuenta y Ujú, tenía ese background que a veces gente de la industria no tiene, porque mucha gente que está en esta industria, cuando hablo de industria de los VFX para cine, ujú, es muchísima gente, y más de los países no desarrollados como de Europa, Estados Unidos, Canadá, ujú, Australia. Toda esa gente pues, tiene las puertas abiertas desde que sale de la escuela ujú. y te contratan ¿no? ¿Cómo le llaman? De runner o de wrangler. O sea, tienes la entrada así fácil para los puestos más de abajo, Ujú, en donde realmente no necesitas una visa de trabajo pues, para entrar, ¿no? ujú, Entonces, eso por un lado tienen esas puertas más fáciles que nosotros que venimos de otros países como México. ujú. Em, pero la ventaja que tenemos nosotros es que nosotros tenemos que aprender a la manera dura, ¿no? De apréndelo por ti mismo, por tu cuenta y búscate, ábrete paso en la industria porque nadie te va a enseñar. Ujú, Y entonces, cuando tienes un cierto grado de experiencia, entonces de pronto surge la oportunidad y entras a la industria, ¿no? Pero claro. cuando entras a la industria, tú ya has hecho, tal vez ya sabes hacer rigging y sabes hacer animación y sabes hacer ya modelas y has hecho groom y has hecho comp. Y Ujú, mucha de la gente en la industria que está en cine, pues no la tiene, ¿no? ujú. Hay ventajas también Sí, claro. No, de cómo empieza, sí. Digo, igual ahorita de más cómo adelante nos empieza. platicas un poquito más de eso a fondo. Ahorita tengo mucho la curiosidad de, por ejemplo, cuando entras a un proyecto nuevo, ¿no? Ujú. Cómo es ese acercamiento? O sea, quién te dice, ¿sabes qué? Charlie, hay que pasar de esto a esto, ¿no? Estas son las necesidades o esto es lo que se requiere. O sea, ¿cómo es ese acercamiento? Digamos, es quien te dice cómo va? Bueno, en la industria otra vez ya estoy trabajando en proyectos grandes, grandes, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, ya hay, ¿cómo le digo? Ya hay un modus operandi, ya hay una manera de proceder, ujú, cuando empieza un nuevo show, un nuevo proyecto, que dicen shows. ujú, Un show puede ser una película, un show puede ser otra vez un capítulo o una serie de televisión, o puede ser a veces un ride, que le llaman, ¿no? Como una experiencia
en un parque temático, ¿no? Y sabes tienes que los efectos visuales ¿no? O proyectos de otro tipo, como realidad virtual o cosas así. Pero el punto Ujú. es, todo está ya muy establecido en cuestión de que hay unos procedimientos. Normalmente empieza por producción, ¿no? Sí, lo que sí siento es eh, países como en México, que la industria apenas se está desarrollando, obviamente ya ha crecido muchísimo, pero donde se nota la gran diferencia es en la planeación. Y la planeación tiene que ver con la parte de producción. Ujú. Entonces, en la parte de producción es donde ellos ya saben cómo tienen que empezar las cosas, ¿no? Efectivamente, primero tienen que, pues, todo empieza con base en un proyecto y un presupuesto aprobado, ¿no? Y firmado y con contrato y así súper definido, ¿no? Porque, Ujú. porque, si es, porque pues, como sabemos, es muy flexible y de pronto los costos se pueden elevar porque el cliente hace cambios hasta donde le guste y hasta donde se deje, ¿no? Sí. Pero bueno, ya todo lo tiene establecido, entonces producción, este, los productores se encargan de ensamblar, obviamente, a las cabezas, ¿no? Las cabezas quiere decir, pues, el VFX supervisor de la casa, de la compañía de efectos visuales. Normalmente, los VFX supervisors se vuelven como los vendedores de la empresa, ¿no? Ujú. Son los que tienen las relaciones con los directores, con la gente de la industria. Entonces, de alguna manera, ellos son los que se encargan de traer los proyectos. Ujú. Y bueno, de ahí para abajo, ¿no? Se encargan todos los supervisores, el supervisor de CG, el de efectos, el de comp, y de ahí Sí. para abajo, y entonces van armando equipos, ¿no? Ujú. Es una pregunta interesante la que haces, porque la verdad nos gustaría, pero es bien difícil escoger el proyecto en el que vamos a trabajar, Sí, claro. ¿no? Claro que a todos nos gustaría, y la verdad es que intentamos decir, quiero trabajar en esta película, quiero estar en esta otra. Y hay veces en que te cambias hasta de empresa, nada más Ujú. por estar en un proyecto. Pero es francamente difícil porque tiene que ver con dos cosas fundamentales. Uno es el timing, ¿no? Es decir, que cuando tú estás en un proyecto, tal vez estás a la mitad de un proyecto y entonces va a empezar otro que simplemente podrías entrar, te conoce la gente y sin embargo no los puedes dejar tirados en el proyecto que estás actualmente. Claro. Bueno, Ujú. sí los puedes dejar, ¿no? Sí, pero pero pues no es profesional, quedas mal, ¿no? correcto. Tal vez lo puedes hacer una vez o dos, pero si esto se vuelve ya o sea, si lo haces regularmente, te terminas por ser una persona que no es de confianza, pues. Ujú. Ujú. Entonces, eso tiene que ver mucho con el timing. Cuando acaba tu proyecto y te cae una nueva proyecto que sí quieres entrar, pues en ese momento pues, tienes suerte porque coincide. Claro. Y Oh, lo otro es de relaciones, como en todo, ¿no? O sea, ujú. si llevas tiempo trabajando en esto y conoces a X supervisor que ya lo nombraron en X show, pues te apalabras con él y, y trata de, ¿cómo se llama? Y trata de llevarte a su show, pero también hay como una pelea por los artistas también. Ujú. Es decir, obviamente, pues los mejores pues, son los más peleados, ¿no? En cualquier empresa. Ujú. Y lo que tratan de hacer los productores es no poner a todos los cuates en un proyecto y descubres a los otros proyectos, ¿no? Sino tratan de repartir por perfiles, por, por nivel de experiencia, por nivel, a veces, sí, por nivel de experiencia, por Ujú. perfil, y entonces reparten. Entonces, eso es lo que hace realmente bastante difícil poder escoger el show en el que quieres estar. Ya. Ujú. Oye, Charlie, y por ejemplo, ahora que nos compartes esto, ¿cómo es o qué es lo que haces tú? Ujú. ¿O cuáles serían como tus puntos principales para acercarte a X proyecto? O sea, ¿qué es lo que hace Charlie para decir, ok, va, este es el nuevo corte, este es ahora sí que lo que hay que desarrollar? ¿Hay como algunos puntos o algunas cosas que tú tomas como a consideración como en el general? Porque obviamente todo tiene su particularidad, ¿no? O sea, todo Sí. es diferente, ¿no? Pero tal vez hay como cosas como muy generales que tú dices, ¿sabes qué? Pues este es como mi checklist, ¿no? De lo que tengo que hacer antes de cualquier cosa. Ya cuando uno empieza en un proyecto, Ujú. eh, realmente lo fundamental es, tienes que estar bien, bien, bien,
ahora sí que al tanto del software y que se va a utilizar, ¿no? De las herramientas técnicas que se van a ocupar en el show. Hay veces pues que simplemente hay shows que haces el render en Renderman y el nuevo show de pronto te lo cambian a Redshift, ¿no? Ujú, Y nunca has hecho Redshift, por ejemplo, entonces tienes que aprenderlo de cero. ujú. Eso es el checklist fundamentalmente es estar listo técnicamente para poder resolver cualquier task. Porque de alguna manera la parte artística, es decir, ¿no? El ojo, el cómo evaluar una textura, el cómo evaluar el color, el cómo evaluar cómo responde cierto material a la luz. Todo eso es también otra vez es parte de la experiencia, pero es algo que no importa qué software uses, eso ya lo traes, ¿no? Pero a Ujú. veces te cambian la jugada pues de que simplemente el software, los tools son distintos. Claro. Oye, por ejemplo, Charlie, ahora, ahora con todo lo que nos mencionas, Ujú. pues pues te tienes que, o sea, ahora como lo veo yo, digo, yo no teniendo como Ajá. esa experiencia o ese conocimiento tan particular de todo esto que nos estás como compartiendo, pues obviamente entiendo que eres como una especie te tienes que adaptar y obviamente herramientas van llegando, herramientas nuevas, lo vas Sí, adaptando a tu flujo, ¿no? O sea, ¿qué es nuevo? ¿Cómo puedo aplicar? O sea, tienes como muchas opciones, ¿no? Para poder dar esos resultados, ¿no? Y esto me lleva a esta parte como y que es como también parte de esto mismo, ¿no? Del research and development, ¿no? Que es como tan exacto. importante y más importante en una de las áreas en el área en donde te encuentras, ¿no? Tal vez la pregunta es muy obvia, ¿no? Pero, o sea, ahora sí que es como para todos los que nos escuchan, ¿por qué es tan importante eso, no? Porque una cosa es como decirlo, sí, necesitamos hacer research and development, ¿no? Ok, sí está Exacto. bien, ¿no? Pero otra cosa es como tal cual llevarlo a Otra cosa es función, hacerlo ¿no? y usarlo. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué nos puedes compartir al respecto de eso? Pues es súper importante. O sea, realmente eh, hay veces cuando tal vez hay una parte de la que no he hablado, ¿no? De que cuando estás en un show, pues al principio es un poco pruebas, el segundo es como producción, el segundo es los haces y la tercera parte es el mantenimiento. Pero ¿qué Ujú. pasa cuando se acabó el show? En el show en el que estabas se acabó y el show que viene todavía no entras, ¿no? Ajá. Eso pasa mucho y mucho más cuando eres staff. Ahorita no soy staff, pero fui staff en Double Negative Ujú. y puede, eso puede estar ese gap, como le llaman, puede ser, pues a veces una semana, a veces un mes, a veces 3 meses. Y ahí en esa parte, Ujú. muchas veces en las empresas haces mucho eso, R&D, ¿no? Ya. A veces te asignan un proyecto. eh, eh, por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de desarrollar los crowds, una nueva forma de hacer crowds para películas y entonces simplemente me dieron el proyecto y entonces tenía que hacer una nueva implementación para que sea más eficiente, Ujú. para que sea más poderosa, que tuviera más flexibilidad. Los crowds en general son un rollo administrativo, por así decirlo. Ujú. Y entonces estuve en ese proyecto como 3 meses y es parte es parte también del trabajo. Hay veces en que te ponen a documentar todo lo que sabes. Es Ok. decir, a ver, ok, ya, Ujú. ahorita hay un gap de un mes o 2 meses, pues mira, hay unas páginas que le ayudes a los que entran, cómo se hacen ciertos procedimientos y a veces también haces mucha documentación, a veces haces Eso está padre. presentaciones. Sí. Ajá. Sí, no, porque también creo que funciona mucho para ti como para hacer un repaso de todo de lo que se hizo, Sí, ¿no? sí, a veces en que funciona y hay veces en que no, pero Ujú. está bien, está padre esa parte. Oye, Charlie, y por ejemplo, esta parte digo, actualmente eres Senior Look Development, ¿no? Sí. ¿Tienes personas o parte de tu equipo, o trabajas como individual o tienes un equipo a tu cargo? ¿Cómo es que funciona? Obviamente, porque obviamente todo, como lo mencionas, es una jerarquía, ¿no? Pero Sí, ese departamento, ¿cómo funciona en particular? mira, ahí depende mucho de la empresa, depende mucho de la empresa. Ujú. Eh, pero por lo general, este, el nivel, el nivel básico, pues, es el artista, ¿no?
el TD o el artista, es decir, Ujú. el modeler, el texture artist, no sé, el rigger o el animator o el comper, Sí. ¿no? Ese es como el nivel básico. De ahí arriba vienen lo que son los leads, el lead, el texture lead, el texture modeler, el Ujú. lead de look dev, y de ahí para arriba vienen ¿no? El supervisor de assets, pero depende de la empresa. Hay empresas donde hay supervisor de assets, hay empresas donde hay supervisor Ujú. directamente de texturas. Hay empresas en donde de lead te saltas al CG supervisor, que es ya mucho más arriba. Ujú. Entonces, realmente a mí me ha tocado ser lead, y de alguna manera cuando eres lead, de lo único que te encargas es de supervisar el trabajo directo de los artistas, ¿no? Es decir, por Ujú. ejemplo, si eres, ahorita no lo soy, pero fui look dev lead, Ujú. y entonces de lo que te encargas no es, no es de checarles a qué hora llegan, a qué hora salen, Ajá, o sí, de, sí. o de, Sí. ¿no? De lo que te encargas es si ellos tienen un problema técnico de, oye, no sé cómo resolver esto, o sabes que, mira, esta herramienta no está funcionando, tú eres responsable de ayudarles y que esas cosas pasen, ¿no? Ujú. Y de plano, si es algo más grande, pues tú eres el responsable de canalizar, de que, oye, sabes que este tool no está funcionando, entonces te encargas de ir más arriba y asegurarte que esas cosas pasen. Ujú. Alguna vez fui ya hace supervisor interino, Ujú. es decir, ¿cómo se llama? El, el asset supervisor se regresó a Londres porque tenía una boda de su mejor amigo, entonces Ujú. se fue como, me dejó, ¿cómo dejó el changarro tirado? Como unas, pues fueron varias semanas, se Ya. iba a ir como 2 semanas y al final fueron como 5, entonces Ok. me pusieron a mí de supervisor, Ujú. y ahí me di cuenta o sea, estuvo muy padre porque de ahí me encargué que ya más arriba te empiezas a encargar del bidding, de Ya. cuántos días se tienen que hacer qué tal cosa. Ujú. Tienes que también escoger qué tipo de gente va a ir, qué tipo de trabajo, de task le llaman, Ujú. ¿no? Ujú. Y obviamente ya estás más en contacto en juntas todo el tiempo, y a veces juntas con cliente. Ujú. Entonces, eso es una cosa interesante que también a veces igual la gente no sabe, pero eh, de pronto suena muy bonito ser el título de tener de supervisor o de CE supervisor o VFX supervisor, Ujú. pero al final todo tiene sus pros y contras, ¿no? Como en la vida. De Entonces, acuerdo. yo en lo personal no siempre he sido como un poco reticente a querer subir, porque me gusta lo que hago, ¿no? Me gusta la parte técnica, me gusta el challenge de resolver ciertos proyectos, y más cuando llevas tiempo, pues vas haciendo cosas más difíciles, ¿no? Te Ujú. van soltando cosas más difíciles porque también se basa mucho en la confianza. Y cuando estás subiendo de posiciones, cada vez haces menos trabajo de artista, de CG, ¿no? O sea, de comp o de 2D, o sea, cada vez es menos en sí la naturaleza del trabajo, y cada vez se vuelve más management, Más ¿no? administrativo, sí, claro. Más administrativo, estás más en juntas, estás viendo Excel, estás con productores checando fechas, Ujú. y al fin y al cabo sigue subiendo y terminas nada más, estás, ya ni siquiera abres Maya o abres Houdini, sino estás ya nada más en tu shotgun viendo los shots que están enviando todos los artistas, y lo estás revisando, y entonces lo Ujú. estás ahí comentando y evaluando, y así para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente tiene sus partes increíbles, ¿no? Pero, Ujú. pero otra vez es como pros y contras, ¿no? Sí, justo eso, ese punto que mencionas es como, lo explicas muy bien, ¿no? Porque Ujú. esa parte que de repente yo creo que en algún punto te puedes llegar a, o sea, está como la definición del éxito, digo, que es como tan ambigua, ¿no? Ujú. Hay que seguir subiendo, seguir subiendo, seguir subiendo, pero llegan a un punto en el cual, digo, a mí en lo personal me pasó eso, ¿no? De que,
o sea, extrañaba meter, o sea, como entre comillas, ensuciarte las manos, ¿no? O sea, como yo quiero experimentar, ¿no? Pero pues llega un Ujú. punto en el cual ya, o sea, es pura administración, ¿no? Que, como dices, está bien padre también, pero de repente como que la parte creativa te sigue llamando, ¿no? Tiene lo suyo, ¿no? Al fin y Sí. al cabo es lo que te gusta, ¿no? Hay Ujú. gente que le gusta liderear y estar, este, Estar viendo como el big, ¿no? El big picture, o sea, como Ujú. viendo el global de todo lo que está pasando. Claro. Y hay gente que se aburre de estar, no sé, 2, 3 semanas, 4 semanas en un asset, ¿no? Ujú, Que eso es ujú. lo que a veces yo hago, de estar como 2, 3, 4 semanas, a veces 2 meses, Ajá. resolviendo algo de un asset en específico. Y es un poco básicamente lo que a cada quien le gusta, ¿no? Claro. Pero Sí. eso no significa que un supervisor sea mejor o peor como artista, ¿no? Eso es Ujú. otra cosa. Sí, Simplemente exacto. son habilidades distintas. Y yo, la Sí. verdad, sinceramente considero que, que no todos tienen la madera de ser supervisores, ¿no? Ujú. Porque hay muchos muy buenos técnicamente y que tienen mucha experiencia y sin embargo como líderes, como líderes de equipos, no son tan buenos, ¿no? Entonces, hay un poco de todo. Sí, no, estas habilidades que hay que desarrollar, Ujú. ¿no? O sea, que tiene que generar un balance entre lo técnico Sí, y la parte, ahora sí que las soft skills, ¿no? De, de poder sí, manejar grupos de personas, porque pues ahora sí que las personas es el asset más valioso, ¿no? Son lo más importante, pero a veces ya con tanta banda, de repente, es ese manejo del personal complicado. exacto. Y es estresante, ¿eh? O sea, Sí, cuando sí, tienes sí. gente a tu cargo, es estresante porque no puedes nada más llegar y pedir las cosas que se hagan, ¿no? Sino tienes que saber el por qué. Ujú. A veces son problemas técnicos. Obviamente cada persona tiene distintas velocidades y distintos conocimientos y no puedes como agarrar a todos y meterlos en la misma canasta y entonces Ujú. el que no entra pues se va afuera, ¿no? Ujú, ujú. Digo, ya cuando es malísimo, pues sí, pero esas cosas tú no las decides realmente. Claro. Oye, oye, Charlie, digo, está increíble todo esto Ujú. que nos compartes. Me gustaría ir un poquito más atrás Ok. en la historia. Este, Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu experiencia en México y específicamente en NPC que fue tan sonado en su momento? Eso sí Este, puedo hablar más, sí, sí, porque ya sí, sí, está sí. muerto. Sí, exacto. Ajá, tengo mucha curiosidad, ¿no? O sea, como conocer un Ajá. poquito me gusta como platicar un poquito de eso, de la historia, de lo que ha sido como Carlos antes estando como de este lado. Me gustaría platicar un poquito de eso, ¿no? Porque, pues ahora sigue como, ahora teniendo tú las perspectivas, ¿no? De lo que fue en su momento Sí. fue eso y ahora estando tú de este lado, tal vez, no sé, digo, obviamente pasaron muchas cosas, ya no está, pero pues obviamente parecía que era una muy buena oportunidad, ¿no? Como para crecer aún más, Ajá. ¿no? Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito ahí tus pensamientos al respecto de ¿De eso. NPC México o en general Como tú de lo quieras ver, cómo, o sea, digo ahí cómo porque pues creció el nuestro tú México? estuviste ahí un rato, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué, Bueno, tu la verdad, visión? Ujú. la verdad, estrictamente hablando de NPC México, fue yo creo que fue un experimento de tratar de entrar no sé qué se imaginaron, pero Ujú. fue tratar realmente de entrar a la industria y atender al mercado latinoamericano, Ujú. pero obviamente con proyectos grandes de gran presupuesto. Y efectivamente, pues no funcionó, y no funcionó por muchas razones. Ujú. Eh, a veces yo creo que yo estoy totalmente, a veces leyendo los foros, muchos de Facebook, no Ujú. sé, hay unos de la industria de la animación o animación en México, hay varios, Ujú. y hay mucha gente que está ahí opinando y comentando. Yo a veces lo que siento es que el hecho de haber vivido fuera de México a veces te da una diferente perspectiva en cuanto a qué realmente pasa en México. Ujú. Por ejemplo, yo he vivido ahorita vivo en Canadá, pero también viví un tiempo en Japón y también viví un tiempo en Londres. Ya.
y te da una cierta perspectiva. Entonces, lo que primero puedo decir es de MPC México es que en general es México en el sentido de que México es una economía que es distinta a como puede ser Estados Unidos o Canadá, Europa. Es decir, es una economía en desarrollo, le llaman. Ujú. Y cuando refiere a economía en desarrollo, pues que realmente hay muchas cosas que pasan ahí de las cuales pues, todavía es una nación que está tratando de resolver problemas fundamentales, ¿no? Pues todos lo sabemos como de la seguridad, Ujú. problemas fundamentales como de la inequidad, Ujú. ¿no? De la diferencia en distribución de la riqueza, la marginación, la mentalidad para hacer negocios, la ciencia, la tecnología. Cuando te pongo todas estas áreas Ujú. y ves pues, que México está en desarrollo o está muy atrás de las naciones con las que a veces nos queremos comparar, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Pues porque al fin y al cabo es difícil que empresas crezcan en México cuando hay corrupción, cuando hay inseguridad, cuando para hacer un proyecto te piden moches, que, ¿cómo se llama? Que pues bueno, eso es algo que sabemos y eso es algo que pasa en todos lados, ¿no? Ujú. En México. Entonces es difícil hacer crecer empresas ahí. Y eso fue realmente lo que no permitió a MPC México crecer. Ujú. Había pocos proyectos con muy buen presupuesto, había mucha corrupción, todos querían dinero por debajo del agua, ya sabes, productores, gobierno, ya sabes cómo es. Ujú. Y pues simplemente no resultó viable económicamente. Ya. No tiene nada que ver con que no había gente talentosa, no tiene nada que ver con que cuando uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué los mexicanos sí podemos? Pues sí podemos, pero cuando uno ve las variables como nación, es cuando uno se enfrenta a ese tipo de problemas. He visto Ya. que ha florecido mucho la industria en México, pero mucha de gente trabajando en su casa y trabajando para empresas de otros países, para Ujú. proyectos de otros países. Y eso está, eso es una gran diferencia, porque no es, no es la persona, sino es el cómo nos relacionamos. Yo creo Ujú. que lo que a veces dificulta el que las empresas crezcan en México. Ya. Ujú, No, está. Sí, o sea, es que justo eso, esa perspectiva. eh, y de ujú. hecho, me da mucha curiosidad. Me gustaría que me platicaras un poquito como de la parte de también de tu paso por Televisa. ¿Dónde estuviste trabajando? Sí, tengo muchísima curiosidad. Pues mira, Exacto. tengo una anécdota interesante. Yo Ajá, empecé, llevo ya un rato, Un poco más de 20 años de que salí de la universidad. ajá. Yo trabajé estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Ujú. Ujú. es parte de la UNAM. Ahorita le cambiaron el nombre, ya se llama FAD, que es Facultad de Artes y Diseño. Ya. Pero Ujú. bueno, de ahí salí, hice mi servicio social en Canal 22, Ujú. en la parte le llaman edición no lineal, que básicamente era empezar a usar computadoras para televisión, Ya. ¿no? Ya sabes, hacías intros, cortinillas, Ujú. Ujú. animaciones de logos, Ujú. pero era gobierno, ¿no? Entonces estuve bastante rato, yo creo que me hubiera salido un poquito antes, pero bueno, estuve casi 4 años y de pronto ya me cansé y dije, no, sabes que aquí no estoy aprendiendo nada, Ujú. nada nuevo. Y entonces dije, pues me voy a dónde, pues vámonos a lo más grande, a Televisa. Ajá, ajá, ajá. ¿No? Y entonces dije, bueno, pues, entonces surgió, de hecho, surgió la posibilidad de entrar a Televisa y entré en lo que se llamaba Televisa Networks, Ya. que es la parte, no sé si todavía exista, pero bueno, toda la parte de animación, toda la parte que se dedicaba a producir los canales de Cablevisión o los canales de paga de Televisa. Ya. Te pongo un ejemplo como Telehit, como, no sé si exista Telehit todavía, como Ritmozón, Estabas entonces entiendo que estabas en eh, Chapultepec. en Televisa Chapultepec. Ya. Ajá, Y es que, ¿sabes por qué quería tocar este punto? Porque yo tengo una anécdota. Yo estaba haciendo mi servicio social ajá, allá por el 2011, que no me lo hicieron válido en la universidad. Y yo ajá. estaba en esa zona que era, yo estaba experimentando ahí con el ingeniero. No sé si igual tocó que Carreón se apellidaba.
Uf, ¿no? no me acuerdo. Bueno, sí, además, el los chiste... mandamases eran ingenieros todos. Exacto. El chiste, que justo platicaba con Abraham de eso, es que le digo, yo he escuchado de Carlos en algún punto de mi vida, ¿no? Entonces, me acuerdo que hablaban mucho de ti, o sea, de buena manera, ¿eh? De buena manera. Ok. Sí, o sea, de que pues obviamente, o sea, digo, obviamente lo vemos y por eso es como tan importante como conocer tu Ujú. trayectoria, ¿no? Porque obviamente todos los lugares por donde pasas marcan algo en ti, te suman Sí, y pues claro. bueno, es parte de tu historia, ¿no? Pero pues hay personas que sobresalen de algunas otras porque obviamente buscaron la forma o encontraron sus herramientas y no se quedaron como estáticos, no se siguieron como llenando de Exacto. información, Sí. ¿no? Entonces, o sea, te digo, te tenía en la mente porque Ujú. yo había pasado por ahí del 2011 haciendo el servicio por ahí y se escuchaba de ti, ¿no? Y yo digo, pues qué padre, ¿no? O sea, pero por eso como que tenía como mucha curiosidad porque creo que es, este, es algo en la cual todos nos podemos como inspirar, ¿no? En la cuestión como de Muchas trayectoria, gracias. ¿no? De decir, oye, mira, pues vine de acá, empezó por acá. Y es parte obviamente de este concepto de lo que queremos, ¿no? No importa como de dónde pienses, de dónde vengas, puedes llegar a hacer lo que tú quieras, depende obviamente claramente de ti, ¿no? Esto podría sonar trillado como sea, pero pues es que es, Ajá. es, es lo Es, mismo, ¿no? Lo dices, pero obviamente hazlo, ¿no? Y ya cuando lo haces aquí hay una prueba de las pues posibilidades, ¿no? la anécdota de Televisa es justo en la entrevista de trabajo. Pues me dijeron, oye, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de Canal 22, pues Ujú. televisión cultural del estado. Y me dice, oye, y me preguntan, ¿por qué quieres entrar a Televisa? Y yo, Ajá. pues bueno, pues es que es Televisa, es una empresa privada, es una empresa grande, es Ujú. comercial, y entonces de pronto siento que en Canal 22 las cosas se movían muy lento y como que no estaba aprendiendo ya nada. Y Ujú. entonces quiero entrar a lo privado aquí a Televisa, que las cosas se mueven y que pasan más cosas, ¿no? Y entonces me dicen así como de, no creas que Televisa es muy diferente al trabajar en gobierno. Aquí las cosas son lentas. Y curiosamente, en lugar de ser más rápido, Televisa todavía más lento que Canal 22 para muchas Ya. cosas, ¿no? Ok, sí. Pero bueno, al fin y al cabo sí aprendes cosas, ¿no? Aprendes, Ujú. no sé, la, vis la visión comercial de la televisión. Y fue ahí donde, en Televisa fue ahí donde estuve muy poquito tiempo, estuve como 2 años. Ujú. De pronto empecé como a decir, bueno, es que aquí también no hay mucho ya para dónde crecer y para aprender. Y como dices tú, siempre el hambre de aprender nuevas cosas, eso sí es algo que me ha guiado y también ha sido parte de mi éxito, ¿no? Siempre le llaman la comfort zone. Ujú. Nunca me ha gustado en la comfort zone, para mí es incómoda. Ujú. Ujú. No significa que no me estrese y que no pases periodos de que te arrepientas a veces, pero siempre quiero saltar, ¿no? Ujú. Entonces de ahí salté de Televisa, salté a volverme freelance para comerciales. Ajá. Empecé a hacer freelances para comerciales, mucho motion graphics, la verdad, todavía nada de efectos visuales, Ujú. fotorreales, hasta que conocí a un director que es muy bueno y considero mi amigo, que se llama Fausto Terán. Ujú. Él ya llevaba trayectoria haciendo comerciales de televisión, es un director de live action muy talentoso, Ujú. y me invitó a poner su empresa. Era una casa productora con VFX in-house que se Ujú. llamaba Toro Ya. Films. Ujú. Y dije, pues, como dices, pues va, ¿no? Me Ajá, aviento ajá. yo, yo en Televisa yo ya tenía la famosa planta que le llaman, que es como de ya, te dan la planta, estás como iniciado Sí, sí. y de ahí te puedes jubilar si quieres, ¿no? Y te puedes quedar toda tu Claro. vida. Y Ujú. entonces renuncié a la planta y me fui a la empresa y pues fue una buena decisión, ¿no? Y Sí. entonces ahí sí empecé, ahí donde ya me empecé a hacer más bien cargo pues ya de liderear Ujú. proyectos. Eran puros comerciales de televisión, pero ahí cuando me empecé a contratar gente, cuando empecé a tratar de buscar talento, pero pues te estoy hablando de 2000, ¿qué será? 2005, 2006. Ujú. No había gente que supiera hacer VFX en México realmente, nadie sabía. Ujú. Era muy poca la gente que tenía la oportunidad de haber trabajado. Y entonces
nos dedicamos mucho a contratar gente que veíamos que tenía potencial y nosotros les fuimos enseñando, les fuimos preparando. Ujú. Ajá, de ahí salió también otra gente muy talentosa. El más reconocido ahorita es Daniel García Mino. Ujú. Él tiene una empresa muy, muy, muy exitosa que ya ahorita se dedica a videomapping, que se llama Dux. Y han ido proyectos a Japón y han hecho proyecciones en Egipto. Y bueno, es como Ujú. muy, 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 muy talentoso. Y también es un gran amigo. Y entonces, pero pues, te estoy hablando de 2006. Entonces, Sí, claro. y además Toro Films era pues, una empresa única en ese momento. No había empresa que realmente hiciera efectos para comerciales. Era una visión como un poco más alternativa y propositiva en cuanto a tratar de incorporar cosas más artísticas a los comerciales de televisión. Y fue exitoso. Ujú. Tuvo bastante éxito. Ok, Sí, ok. sí, estuvo bien. Sí, no, está bastante padre Ajá. eso. Y oye, ¿y en qué momento, o sea, porque obviamente también, o sea, en esta parte, digo, lo Ajá. vamos viendo, ¿no? Y conforme te vamos conociendo, vamos aprendiendo más en esta parte tal vez ahorita no hemos tocado como esa parte o esos puntos, ¿no? De todas esas habilidades que vas como obteniendo en el transcurso de este camino, pero ¿cómo fue tu experiencia en la BFS? ¿Cómo decidiste que En- esa era en- como la BFS? BFS. Sí, o sea, Bueno, ¿cómo es que llegas ahí? pues bueno, después de estar unos cuantos años en Toro Films, Ujú. hay otra parte que también me resultó muy difícil, pues es que cuando tú estás ya como director de la empresa bueno, no director, como director más bien de la parte de VFX Ujú. de la empresa, es agobiante, es decir, te absorbe todo tu tiempo, estás de lunes a domingo trabajando muchas, muchas horas y, y la verdad es que de pronto uno termina por cansarse, ¿no? Ujú. De ahí tengo otra experiencia de haber roto mi récord de más horas trabajando seguidas. Y Ok. fueron, ese me acuerdo, así de que estás trabajando y no Ajá. paras, Ok. fueron 68 horas. No puede ser. O sea, 2 días completos y medio. Me acuerdo que cuando entregamos el proyecto ya se siente así como una paz de, no, Ujú. ya por fin ahora sí voy a descansar. Y todavía iba a dejar un amigo a su casa para ir, Ujú. para regresarme a la mía. Y entonces te juro que me empezó a dar como El corazón, ¿no? acá Como me empezó como taquicardia. como la presión acá en el pecho. Sí. Y entonces dije, no puede ser, o sea, de acá el infarto. Ujú. Sí, Pero sí, no, sí. nada más era un estrés ya demasiado agobiante, ¿no? Y entonces Ujú. dije, no, sabes qué, esto no puede seguir, ¿no? Ujú. Y fue ahí donde se me metió esta cabeza con la idea bueno, no nada más se trata de hacer algo bien, sino de hacerlo eficiente, Ujú. ¿no? De ser eficiente. Es decir, voy a entregar lo mismo que entregan todos, pero no me voy a desvelar. Ni voy a trabajar sábados ni domingos, ni voy a trabajar más horas de las sanas, ¿no? No Ujú. fue como, obviamente es un proceso, no es como de que dije eso y al día siguiente ya eso pasaba. Claro. Ujú. Pero tener esto en mente me ayudó mucho a empezar a fijarme qué es lo que hacía, cómo hacía las cosas, Ujú. efectivamente, cómo planeaba, cómo resolvía, cómo atacaba ciertos problemas. Y poco a poco me volví bastante, bastante más eficiente. Y entonces llegó un momento, te lo juro, en donde yo veía que los otros se desvelaban y creían que eso era lo correcto. Yo ya no me desvelo nunca, o sea, llegué a nunca desvelarme por un proyecto. Ok. Entonces, pero es por esa actitud de tener en mente hay que ser eficientes. Ajá. Y bueno, obviamente a la par de que estaba haciendo todo eso fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de comerciales. Ujú. Hubo una parte en mí que dijo, bueno, sí, están increíbles los comerciales, está padre lo que haces, es muy entretenido, cada comercial es un nuevo reto, pero pues al final son comerciales, ¿no? Y pues cuando empiezas a ver tu legado o qué has hecho en tu vida, pues dices, no, pues no has hecho comerciales. Ujú. La verdad es que me sentí como un poco vacío en cuanto a pues, que no estaba haciendo nada de lo cual me sintiera como orgulloso, ¿no? Ujú. Más allá del dinero que te dejaba. Claro. Este,
Entonces, bueno, y fue como decidí, bueno, a ver, ¿qué es lo que no he hecho? ¿Qué me falta por hacer? Entonces fue cuando dije, bueno, pues nunca he hecho realmente character animation. Ujú. Y entonces fue la razón por la cual me metí a estudiar eso en VFS. Ujú. Me metí a estudiar la parte de character animation. Y pues bueno, fue realmente como un poco contacto con el mundo, con otras culturas, cómo se hacía en otros lados, ¿no? Ujú. Y también me ayudó mucho a crecer en ese aspecto, como, sí, abrirte al mundo, porque la verdad, México es un país que, bueno, tal vez por el internet se ha abierto mucho más, pero en aquel entonces estuve en BFS en el 2010. Ujú. En aquel entonces, yo sentía como que todo el tiempo nos estamos viendo al ombligo, ¿no? Es decir, Sí. eh, no tendría por qué ser así. Ujú. Entonces me abrió ese panorama de, güey, hay cosas que pasan en otras partes del mundo interesantes. Y digamos que esa fue, o sea, ¿por qué fue como la BFS? O sea, ¿cómo deduces que es la mejor opción? La verdad, eh, híjole, la verdad yo creo que tiene que ver con, con que en ese momento vi que lo que quería era character animation y en ese momento ofrecían un plan Ya. específicamente enfocado en character Ujú. animation. Porque yo llevaba rato en la industria y la mayor parte de los programas era de casi casi aprender la compu, ¿no? O sea, Ujú. o qué es Maya y te vamos a enseñar Maya. Y entonces eso yo ya lo sabía. Ya. Y en aquel entonces, inclusive no nada más no en México, sino en el mundo, no había como una especialidad en CG, no había como estudios avanzados para gente que ya tenía experiencia, porque pues también esto es algo que era nuevo, Ujú. que lo que ya hay ahorita, ¿no? Ujú. Pero en aquel entonces no había nada como una super especialización o cursos, ¿no? Eso no había, era muy poco, eran pocas Ujú. las opciones. Y las opciones que habían era de meterte pues, como universidad, como licenciatura, ¿no? Casi sales de la preparatoria y te metes a eso, ¿no? Ujú. Entonces realmente por eso escogí. Es una escuela muy Ya. buena, Ujú. es una escuela cara, es muy buena, pero yo creo que hoy en día hay muchísimas muy, Sí. muy buenas, ¿no? Y también hay N cantidad de opciones online. Yo sí pondría un poco de dedo en el renglón hay muchas cosas online, pero no todas son buenas, ¿no? Sí. He visto mucha gente está haciendo sus escuelas de animación, sus escuelas de... De, sus escuelas de animación, sus escuelas de efectos. Ujú. He visto gente también asesorando demos pues, que yo las conozco y no digo que no sean buenos, pero tampoco no todo lo que brille es oro, ¿no? En cuestión de cursos y de cosas. Entonces, Claro. sí, yo les pediría como, bueno, así como un consejo de revisen bien quién realmente está dando el curso. Ya. Sí, claro. Ujú. Sí, es un buen dato. Porque es un negocio, al final Sí. se vuelve un negocio y también un poco, pues, no sé, como hay gente que, como en todo, ¿no? Hay gente que está por esto por gusto y hay gente que le llama más la atención ser famoso y entonces Ujú. y lleva un año en la industria y ya se siente senior y pues no lo es, ¿no? Pero bueno, Sí. obviamente, pues, si tú vienes de la prepa, pues te apantalla. Ujú. Sí. Ujú. Oye, y justo sobre eso, Charlie, tengo mucha curiosidad. O sea, cuando estabas en la UNAM, ¿sabías que lo que estabas haciendo era lo correcto? O sea, la carrera que decidiste hacer. Fíjate que eso es muy curioso porque la verdad, mira, me fue muy bien a mí en la universidad, ¿no? Ujú. Fui el primer lugar de toda la generación Ujú. en cuanto a promedio. Ya. Eh, realmente lo que yo estaba concentrado más bien en el presente, es decir, Ya. en la clase, ya sabes, yo estudié, de hecho, obviamente no había efectos visuales ni carrera de animación, Ujú. lo que había nada más era diseño gráfico o comunicación gráfica, yo estudié comunicación gráfica. Ujú. Y yo lo que siempre estuve enfocado es en el presente, es decir, que lo que me están enseñando es hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Y entregar las cosas bien y buscar la utilidad de lo que te están enseñando, ¿no?
Sí. sin estar todo el tiempo pensando de esta tarea, ¿cómo me va a servir en el futuro? Esta tarea no me va a ayudar a conseguir trabajo. Ujú. Yo creo que lo más importante es tratar de aprender de todo lo que te están dando, porque en verdad, y hoy lo puedo decir, muchas de las cosas que no tenían utilidad, que parecían que no tenían utilidad en aquel momento, hoy Ujú. hoy en verdad hasta me ayuda mucho, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y hay cosas en que en ese momento creía que, esto es lo que tengo que aprender, ¿no? Por ejemplo, Sí. tenemos una clase en donde tenías que hacer como un proyecto en donde tenías que tener 3 cámaras y hacer como un estudio de televisión y hacer como un Ajá. videoclip, ¿no? Entonces como que decías, esto es como la clase, esto es como la clase que me va a ayudar Ajá, ajá. a entrar a la industria o a entrar a trabajar. Y, Ujú. pues, no, en el caso, o sea, eso no sirve de nada, no sirve de nada. Sí, sí, sí. Y había otras cosas que, por ejemplo, unas tareas que te daban unas laminitas así de cartulina en blanco. Todavía Ujú. no había computadora, imagínate cuando estudié, Sí. en donde te daban tus acrílicos de colores y entonces te pedías que sean degradados a ver, vas a hacer un degradado del azul al morado, por porcentajes, ¿no? Y ahí Ujú. vas ahí y tienes que hacerlos por cuadritos. Puta, hacer cada laminita de esas te tardabas, pues, de pronto unas 2 o 3 horas, ¿no? Ajá, Y ajá. te dejaban 10 de esas, ¿no? Ujú. Entonces dices, bueno, ¿y esto qué, no? O sea, ¿esto para qué me va a servir? Sí. Pero vieras lo mucho que me sirve ese tipo de entrenamiento, porque Ujú. son las cosas que ahorita, por ejemplo, en lo que hago me sirven, ¿no? O sea, el Ujú. poder entrenar el ojo para saber cómo se va degradando de un color a otro Ujú. y poder entender que a veces los ojos no son como cámaras de video, sino más Ujú. bien tus ojos son como simplemente meras percepciones de tu cerebro y entonces puedes verlo verde por ejemplo, ahorita puedo ver algo que es verde en un momento y en 5 minutos después ya es morado. Ujú. Bueno, me fui muy extremo, ¿no? Sí. Pero verde limón y verde, no sé, azulado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y es lo mismo, no ha cambiado nada, sin embargo tus ojos te engañan, ¿no? Y Ujú. esos son el tipo de entrenamientos que hice en la universidad de aquel entonces, sin computadora ni nada, Ujú. y que me ayudan bastante. Sí, claro, ¿no? Esta parte de entrenar el ojo que lo mismo, ¿no? O sea, que es también Ajá, este comentario de la parte, no es lo mismo ver que observar, ¿no? O sea, la forma, hacerlo consciente, ¿no? De exacto. observar tu alrededor, ahora sí que ver tu alrededor, pero, o sea, es que estamos como a veces tan automáticos en todo, ¿no? Pero ya cuando pones detalle y justamente en el tener la oportunidad de hacer eso, de hacer los ajustes, los colores, las combinaciones, para que te den esos tonos y todo ese trabajo digo, yo creo que eso es un excelente consejo, ¿no? O sea, está bueno que pienses como a futuro, pero concéntrate también en el Exacto. presente, ¿no? O sea, está bien, pero... Y es que pasa mucho de repente esto, ¿no? De que no sabes, o sea, a veces como que estamos tan acelerados, ¿no? Y que Exacto. solamente nos enfocamos a lo que sigue, que esa parte que, digo, aplica para todo, ¿no? Aplica para Ujú. todo. No, no estamos presentes en lo que está pasando en estos momentos. Exacto. Y sí hay, por ejemplo, otro comentario que veía por Facebook que les Ujú. puse por ahí. Obviamente un chavo que estaba preocupado de, bueno, pues estoy estudiando esta carrera, pero oye, ustedes platíquenme cómo ven si la industria no ya está muy llena de gente Ujú. y no sé si esto que estoy aprendiendo realmente me va a servir en el futuro para conseguir trabajo. Pero pues estaba hablando de que apenas está empezando, ¿no? Entonces iba a tener realmente, si cuando saliera de la carrera iba a ser 4 años después, ¿no? Ujú. Y entonces le dije, mira, la verdad es que concéntrate en el tiempo inmediato y tal vez en el mediano plazo, porque a veces queremos ver las cosas más allá, que no, simplemente no se puede ver, ¿no? Es decir, Ujú. todos por experiencia de vida sabemos que que lo que pensábamos hace 3 años, ahorita es como de risa, ¿no? Es como de, "Uy, pues yo sabía que iba a hacer esto y ahorita estoy en otro lado". Ajá, ajá. Y a veces yo creo que la gente que está estudiando les pasa mucho eso, o sea, tienen mucha inseguridad, que es normal totalmente, de qué va a pasar en 3 4 años cuando empiecen a buscar trabajo, si van a ser buenos o no. Ujú. Y efectivamente, pues, en esas dudas pierdes mucho el tiempo, ¿no? Entonces Ujú. sí, yo aconsejaría que se enfoquen en el momento,
aprendan lo que tengan que aprender y lo hagan con gusto. Y ya, o sea, y no piensen más allá de un año, porque no, la verdad, todo puede cambiar, ¿eh? O sea, en verdad es bien, bien, bien distinto. Yo, si te pongo, por poner un ejemplo, cuando estaba trabajando, cuando estaba estudiando en la universidad, mi idea es que iba a trabajar como creativo en una agencia de publicidad, ¿no? Ajá. Entonces Sí, es sí, como sí. de... Está padre eso. Sí, Y sí. luego saliendo dices, no, es como que me gusta más la televisión. Ujú. Quiero trabajar más en televisión y entonces... Y luego ya trabajando en televisión dije, no, es que la televisión es lo que me... Entonces así como que te vas moviendo hasta que encuentras algo que realmente te gusta, ¿no? Que son con los VFX. Sí. Pero nada brilla, nada, o sea, nada brilla indefinidamente, ¿no? O sea, yo creo que son etapas de la vida en donde ya hiciste esto y ahora quieres hacer algo más. Yo creo que ese es como eso es lo que me gustaría decir, como de no se preocupen tanto por el futuro, porque realmente no podemos saber, ¿no? Con esto, Sí. por ejemplo, del COVID, hace un año, justo hace un año apenas como estaba medio empezando, pero nunca nos imaginamos lo que iba a llegar a ser, ¿no? Sí, no, esa nota que haces es como... Uh-huh. Así que hay que escribirla. Oye, y sobre esto, Charlie, por ejemplo, digo, ya hemos conocido un poco de tu camino, lo que has sido, lo que haces. ¿Cómo le hago si quiero hacer si quiero hacer look dev, ¿no? ¿Qué necesitaría estudiar? Ahora sí que de acuerdo a tu a tu historia y viendo, Sí. haciendo una reflexión de todo lo que ha sido este camino, obviamente las cosas han cambiado cosas, ¿no? Pero no sé, estudiar, trabajar, ¿qué habilidades debería de tener, ¿no? Porque creo que eres como, o sea, tienes muchas herramientas, ¿no? O sea, digo, aparte de estarte formando todo el tiempo, pero creo que Uh-huh. de repente podría sonar tan generalista, por así decirlo, pero ya luego al aplicarlo es como tan particular, ¿no? Entonces, así que, ¿cuáles Pues serían tus reflexiones? mira, así te lo pongo como, imagínate a alguien que acaba de salir de la preparatoria, tiene 16, 17 Ujú. años y dice, quiero hacer CG, pero no sé cómo empezar, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es, voy a hablar estrictamente de la parte artística, ¿no? No estoy Sí, hablando de si estudias o si te metes a un curso aquí o allá, no. dale. Lo primero que tienes que saber hacer realmente tienes que saber hacer un modelo, ajá, ponerle texturas, ponerle sus materiales, ponerlo en la luz y hacer el render, ¿no? O sea, ese es Ujú. el primer paso. Todos los que están en la industria, sean, a veces hasta compers, ¿no? Los de compositing, pero todos saben hacer eso. Ujú. Seas lighter, seas rigger, seas lo que sea, ¿no? Seas track, hagas layout, hagas tracking, todos saben hacer eso, Ujú. porque es como la esencia de lo que hacemos, ¿no? Ujú. Necesitamos saber modelar, necesitamos saber un poco qué son las texturas, qué son los materiales, qué son las luces, Ujú. en general, ¿no? O sea, entonces yo diría que por ahí pueden empezar practicando haciendo objetos. Puedes hacer el típico ejemplo es, haz un modelo un coche, ponle sus materiales, ponle sus texturas y pon una luz. Eh, haz una persona, haz un personaje, haz un prop, haz una bolsa, o no sé, haz cualquier cosa, ¿no? Ujú. Agarra esa experiencia porque esa es es la fundamental que te va a ayudar para todo lo demás. Ya cuando tienes eso, obviamente eso es suficiente como para que tú puedas entrar en una empresa Ujú. o puedas empezar a ser freelance, porque pues, si quieres ser freelance entrar en una empresa, pues si no haces eso no puedes hacer nada, ¿no? Sí. Ya de ahí empiezas a especializarte y entonces empiezas a decir, bueno, pues de todo esto del CG, lo que más me gusta a mí es el modelar, ¿no? Entonces ya te clavas ahí y tal vez ya no los texturizas, tal vez ya no les pones shaders, pero sí te clavas en modelar y en esculpir. ¿Me explico? Ujú. Y usar otros softwares como Marvelous Designer para la ropa y no sé, o te clavas en Houdini para hacer ciertas cosas procedurales. El punto es que te vas, o sea, empiezas, obviamente es una cuestión como ir de lo general a lo particular, ¿no? Ujú. Ujú. Ahora, estrictamente hablando de look dev, es una de las disciplinas que requieren más expertise de varias otras áreas. Es decir, normalmente, o más bien todo el tiempo,
para tú ser alguien que haga look dev, necesitas haber sido antes, por ejemplo, un lighter, ¿no? Hacer iluminación. Ok. No entras de lleno a look dev si no sabes hacer lighting. Entonces necesitas saber hacer lighting. Es fundamental porque es como una disciplina previa. Otra cosa que es fundamental saber es texturizar. Tal vez no al último nivel, pero sí necesitas saber texturizar muy bien, porque impacta directamente en tu trabajo. Mucho de lo que hacemos nosotros es a veces evaluar las texturas que te llegan de los texture artists, ¿no? Ellos pintan las texturas, tú las aplicas y tú sabes en qué áreas funcionan y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en esas texturas. Y entonces tú les tienes que dar el feedback a ellos para que modifiquen o para que te hagan ciertas extra cosas que necesitas para resolver el look final. Y necesitas también saber un poco de modeling, especialmente la parte de no hacerlo, pero sí tienes que saber evaluar mucho los displacements maps y también muchos los UVs. Como look dev necesitas evaluar cosas, necesitas evaluar cómo viene el modelo, necesitas evaluar cómo vienen las texturas, necesitas evaluar cómo viene el groom. El groom es el pelo, ¿no? Pelo o el groom, porque al fin y al cabo depende de uno cómo va a salir todo para todos los shots. Entonces nosotros somos esa parte que necesita evaluar. Y si algo no viene bien, tenemos que decir y saber por qué. Nosotros somos los que nos encargamos. Entonces, sí es como, por así decirlo, el look dev es como una disciplina que necesitas tener experiencia previa en otras disciplinas para poder avanzar en eso. Y no es tan fácil llegar porque de entrada hay muy pocos look dev artists por proyecto. Te lo pongo, si un proyecto, por ejemplo, involucra a 20 lighting artists, por lo general solo tiene a 3 look dev artists, por ejemplo. Ok. O sea, realmente a veces es muy cerrado el círculo. Por eso a veces es difícil encontrar gente porque hay muy poca. Oye, Carlos, ¿y cómo fue, por ejemplo, tú en tu caso que dijiste, oye, yo quiero ser look dev? O sea, ¿cómo es que llegas a esa conclusión? Porque como sabemos, pues no es algo como, o sea, como tan sonado, ¿no? O sea, porque obviamente ahora que platicas todo esto de los requerimientos, pues obviamente vemos tu historial y está eso, ¿no? O sea, estuviste un rato haciendo, sí, puro CG, o sea, te fuiste haciendo de esas herramientas, ¿no? Sí. Que ahora, como lo mencionas, pues ya tienes como, has tenido el nivel como suficiente para evaluar todos esos diversos departamentos, ¿no? Pero ¿cómo es que llegas a la conclusión o cómo es que determinas ahí es donde pertenezco yo o eso es lo que me gusta? Pues mira, la verdad es que haciendo las cosas, ¿no? Realmente es difícil saber si algo te gusta si no lo haces. Claro. Y yo cuando empecé pues era generalist, ¿no? O sea, y sé hacer prácticamente de todo, ¿no? O sea, sé hacer modelo, esculpir, texturas, obviamente no al nivel de expertise que se requiere para cine en todas las áreas. Hice rigging, lo que tal vez menos he hecho es character animation, pero sí hice un poco, pero hice rigging, hice efectos, o sea, agua, explosiones, comp sí he hecho muchísimo. Y al fin y al cabo sabía hacer todo eso, pero de pronto me dije a mí mismo, yo quiero trabajar en cine, yo quiero trabajar en películas de Hollywood, ¿no? Yo quiero hacer esa destrucción que estoy viendo, o esta nave espacial, o este personaje. Entonces, sabes que no puedes llegar como generalist a esa área. Entonces, pues vas optando. Dije, bueno, pues a mí lo que más me gusta es como la iluminación. Y ya en la iluminación, curiosamente, dije, no, es que no me gusta tanto la iluminación, me gusta más hacer el asset, ¿no? O sea, el que se vea el look final, que se vea increíble, detallado y además es como difícil. Y entonces, poco a poco me fui moviendo hacia eso, ¿no? Y tuve la oportunidad realmente en DINEG, en aquel entonces, ahorita se ha transformado un poco, pero en aquel entonces como que eran más generalistas los que trabajaban en cine.
Ya. Y entonces te daban como la oportunidad a veces de hacer muchas cosas. Ujú. Y entonces empecé haciendo lighting y look dev. Y literal, me metí por ahí a hacer look dev, ¿no? Pero no es fácil, es muy difícil entrar a look dev por lo mismo, porque son muy pocos los lugares que hay. Ya. Qué padre, ¿no? Porque ahora que lo planteas, es que tienes como mucho chance de experimentar muchas cosas, ¿no? O sea, como puede ser una Sí. criatura, como puede ser, no sé, una nave, o sea, como que tienes, o sea, está bien padre porque pues ahora sí que puedes experimentar mucho tipo de elementos, ¿no? Entonces, Sí, sí lo termina siendo como muy, está muy padre. particular, sí, exacto. Y otra cosa que también me llamó la atención es que, bueno, si yo hago X criatura, esa criatura va a estar en 50 shots, por Ujú. ejemplo. Sí. Cuando trabajaba de lighting, que también me gusta mucho el lighting, Ujú. pero como lighter, pues te asignan tu shot y ya, ¿no? Y haces 5, 10, depende de lo que estés haciendo. Ujú, ujú. Pero lo que me gustaba también de Look Dev es que tu trabajo va a estar en todos lados, ¿no? Y puedes Sí. agarrar el shot que quieres. Que eso les pasa mucho a los layout artists, Ujú. ¿no? Que los layout artists son los que encargan básicamente de poner los elementos de la escena. Ujú. A veces cuando es un shot full CG, pues también a veces tienen que animar la cámara pero cuando tú ves sus reels, son unos reels increíbles, pues porque ¿cómo se llama? Porque básicamente como ellos están encargados de la cámara y como hicieron la cámara, pues pueden poner todos los shots Sí, exacto. increíbles. Y los que requieren más layout, que son los full CG, pues también son los espectaculares, ¿no? Entonces Ujú. los reels de layout artist son muy buenos, son muy Ujú. divertidos. Sí, 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 justo eso está Ujú. bien padre. Oye, Charlie, y ahora sí que hablando de todos estos elementos que ya nos acabas de compartir, y pues obviamente esto que ha sido como parte de tu vida que te has llenado como así que como de herramientas, Ujú. eh, ¿nos puedes platicar un poquito del Machine Learning? O sea, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo llegas a eso? Obviamente todo te ayuda, ¿no? Bueno, Pero tengo ya. curiosidad de esa parte. Bueno, pues eh, por lo mismo de que todo lo que me ha guiado en la vida siempre es, ok, ya Ujú, aprendí, ya sé qué es esto, qué sigue, ¿no? ujú, ujú, Y eso es algo, curiosamente con esto del COVID, como que teniendo más tiempo en casa, porque afortunadamente yo seguí trabajando, no tuve o sea, he tenido trabajo constante, ujú, eh, como que o sea, parte de lo que hago también me gusta programar y me gusta, siempre soy una persona que le gusta mucho tratar de entender la realidad eh, y, y me gustan mucho las matemáticas y entonces como que dije, bueno, creo que es momento y tengo tiempo para aprender algo nuevo, pero algo realmente nuevo, ¿no? ujú, ujú. Algo que no tenga que ver necesariamente con VFX, con CG. Y entonces dije, no, me voy a regresar a lo básico. Y entonces me puse a estudiar matemáticas para Machine Learning, lo que es álgebra lineal, cálculo, Ujú, este, eh, cálculo, otro tipo de técnicas, pero más cuestiones matemáticas, ujú. que es como la base fundamental pues, de lo que está ya ahorita empezando fuerte y va a venir más, que es todo lo que tiene que ver con AI y Ujú. Deep Learning, Machine Learning, todo eso. Entonces, estoy empezando, no digo que soy un experto, pero sigo ahí, sigo, es como si en algún momento pensaría cambiar de carrera, pues sería por ahí, ¿no? Vale, Entonces es como algo que también me llama la atención. qué padre, qué padre. Sí, es Ujú. que ese mundo también está increíble y qué padre poder de alguna otra forma complementarlo con toda esta cuestión visual, porque pues obviamente todo nos ayuda, ¿no? Y todo es un complemento a lo que Sí. hacemos, ¿no? Pero, Oye, este, también me ayuda, ¿no? Porque al fin ujú, son matemáticas y muchas cosas se aplican hoy en día ujú, ujú, a los VFX y cada vez se van a aplicar más, ¿no? sí, claro. En VFX y en cualquier área de la vida. Entonces también es un poco estar al día en tener las herramientas que no sabes que puedas necesitar. Un poco otra vez, regresando a lo que les recomendaba a los que están estudiando en la universidad, Ujú, que no te centres
en lo que va a pasar en un año, más allá de un año, pues igual acá, o sea, no significa que, estoy estudiando Machine Learning porque quiero entrar a tal chamba Exacto. o porque sé que me lo van a pedir en 3 años. No sé, bien a bien no sé para qué me va a servir, pero sí sé que me va a servir. No sé Claro. si me explico. Sí, 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 Y sí. eso es como una de las cosas como Que cualquier gente de la universidad debería tener, que está empezando, debería tener en mente. De veces la gente duda mucho de lo que está aprendiendo porque quiere ya quiere tenerlo en el momento presente de ya, esto me va a servir para esto y esto es la solución y punto, ¿no? Y eso no pasa. Ujú. Hay Sí, que sí. hay que ser pacientes. Sí, exacto. Y oye, justamente sobre esto y lo que hace rato nos compartías, ¿no? Obviamente lo que la experiencia en su momento te había dado para poder entender cómo, hasta dónde entregar o qué tanto, o cómo ir avanzando ahora sí que en tus entregas. Y esto que platicábamos pues ahora sí que te lo da la experiencia, equivócate rápido para que pues obviamente puedas ir aprendiendo mucho más rápido. ¿Hay algún aprendizaje que hayas obtenido? Digo, porque obviamente en el Uh-huh. camino cometemos muchos errores, ¿no? Ajá. Pero hay algo en particular que hay algo que te haya como marcado o algo que dijeras así como aquí la regué, pero pues no sé, aprendí esto. Digo, porque obviamente pasan muchas cosas y de muchas cosas aprendes, ¿no? Pero ¿hay algún Así que aprendizaje? la regué y aprendí ah, realmente es difícil que alguien esté bien en todo, ¿no? Claro. Ujú. ahora sí un momento donde la haya regado fundamentalmente, así tremendamente. Eh, Yo creo que, bueno, ya personalmente hablando, siento que donde fallo más es en, en la parte tal vez más social. A veces soy muy, 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 muy clavado en las cuestiones muy técnicas y muy Ujú. eh, como, como la rata de laboratorio, ¿no? Que está como muy clavado en cosas muy, muy difíciles. Ujú. Y donde siento que a veces he fallado es en mantener mis relaciones importantes como vivas y a flote, ¿no? Ujú. Y pues parece que es lo que cualquier persona te diría, pero es fundamental, o sea, es lo que te abre la puerta realmente a muchas cosas, ¿no? Ujú. gran parte de mi crecimiento no nada más es por mí y para mí, sino o porque he tenido la fortuna de buscar y aprender. También he tenido la fortuna de haber tenido gente muy... de la cual le aprendí mucho, ¿no? Ujú. Por nombrar gente, por ejemplo, cuando estaba en Canal 22, aprendí mucho de mi jefe que se llamaba Tito Ávila, que era una persona, curiosamente, él era el señor eficiencia. Él sabía cómo ser eficiente y no se perdía en otras cosas, ¿no? Todo Ujú. lo resolvía rapidísimo, era impresionante. Luego, cuando estuve en Televisa, mi jefe fue Garo, el famoso Garo, Ujú. y con él, por ejemplo, aprendí la parte de liderazgo, ¿no? De sentir que realmente tenía un líder ahí que le importaba a su gente, que quería llevar las cosas a flote, pero que le importaba a la gente, ¿no? Ujú. Y era muy bueno y además tenía mucha personalidad y tenía ese temple para llevar los proyectos a cabo. Y luego obviamente con Fausto Terán, que es el director, todavía sigue en Toro. Ujú. A él aprendí esas ganas de ir siempre un paso más adelante de todos, ¿no? Él Ujú. tenía esa hambre de no hacer lo que todo el mundo hace, sino Ujú. de ir un poquito más allá, ¿no? Y eso, por ejemplo, es de las cosas que me impulsó ahorita a estudiar Machine Learning y matemáticas. Ujú. Que, pues, también mucha gente aprende a usar los softwares que hay por ahí, pero nadie se mete realmente a estudiar las cosas profundas. Y así, o sea, continuando, he aprendido de mucha gente muy, 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 muy valiosa. Y esa parte es la que siento que me ha fallado más, que a veces no debería de ser como más cercano a la gente. Porque, de hecho, curiosamente, cuando vi lo de los VFX, Ujú.
vi que había mucha gente que estaba entrevistando y dije, y a mí nadie me conoce, ¿no? Entonces, así como de... Y bueno, no es como que estoy empezando, pero también me falta como conectarme con la gente. Ujú. Eso es de lo que más he fallado. Ahora, tal vez en la cuestión del trabajo, por ejemplo, eso de que ya te había comentado, de que a veces tú quieres hacer algo increíble porque por tu interés personal, porque quieres que se vea increíble en la pantalla y además que lo ven todos, pero tener en consideración pues, que es parte de un equipo y a veces, a veces el equipo no quiere ir tan más allá como tú sí quieres, ¿no? Y tienes que entenderlo. Y no significa que el equipo sea malo o que sean Claro, tontos o que sean chafas. Sin embargo, simplemente que el equipo es una suma de intereses y eso uno hay que atenerse, ¿no? claro. Bien lo dijiste tú, ¿no? La experiencia Ujú. te da eso, ¿no? Un poco, sí. Sí, sí, sí. Oye, Carlos, ¿hay algo que te hubiera gustado escuchar cuando empezabas en, ahora sí que en este rollo, en este negocio? Eh, Algo que me hubiera gustado escuchar. Em, Híjole, está como complicado porque la verdad he sido una persona muy como concentrada en, no Ujú, en clavarse lo que... Hay algo que, fíjate, esta cuestión con el perfeccionismo, ujú. ¿no? Sí, sí. Que te dije que yo fui el primer lugar de la carrera de la universidad y y pues bueno, también como suena padre, suena bonito, Ujú, pero es un peso, ¿no? Como dicen en inglés, es un burden, ¿no? ujú, O sea, es algo que traes cargando encima y cuando llevas puro 10 pues el primer semestre pues, está padre, pero el segundo, ok, está padre también, pero llevas 3 4 semestres ujú, con puro 10 y entonces empieza la presión de no regarla, de no sacar un 9 ujú. y empieza cada vez a ser mayor y te empiezas a estresar y empiezas yo creo que a dejar de disfrutar la vida. Ajá, Entonces, al fin y al cabo, no saqué 10 perfecto, pero saqué 9 así 9.98, una cosa así. ajá, ajá, Tuve por ahí 2 materias cuando entré un poco en crisis pero ya era por el estrés, ¿no? ajá. Eh, y lo que sí me hubiera gustado es eso, de que el perfeccionismo no es como la vía para crecer y para ser exitoso. De hecho, es un obstáculo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, cuándo hay que parar, cuando la gente de CG yo veo que se desvelan y que Ujú, están ahí, que viven en la computadora 16 horas, 18 horas al día, no digo que esté mal, ¿no? Lo que digo es que, que al fin y al cabo hay que aprender a encontrar un balance en eso, ¿no? Y yo creo que esas son las cosas que hubiera estado padre decir, ¿no? ujú. Ahora, es difícil realmente cuando uno está joven, pues no te importa quedarte 20 horas, porque además no la sufres tanto, ¿no? Claro. Como ya cuando estás más grande, pero sí, yo creo que el perfeccionismo sí está mal entendido. Eso no te va a conducir al éxito realmente. Ujú, Y el compararse con los demás, yo siempre recomiendo en los foros, porque todo el mundo, por ejemplo, eso les pasa mucho, ¿no? Pues tú estás empezando y de pronto ves el trabajo de X artista que lleva 10 15 años y es así, puta, es una bestia, es una cosa, hace cosas increíbles ujú. y tú ves así como, ¿no? Es como ver el Everest, ves la cima y tú estás hasta abajo y Sí, sí, sí. entonces la verdad es que no ayuda en nada, o sea, no ayuda en nada ver al Everest y todo lo único que los hace sentir es sentirse pequeños, Ujú, sentirse que falta años ¿no? de caminar ujú. descalzo sobre piedras ardiendo. No, o sea, yo siempre digo que lo mejor que pueden hacer realmente es compárense con ustedes mismos, con el de ayer, con el de antier, ¿no? Es decir, si hoy sabes 3 cosas, mañana aprende una más, entonces vas sumando un poco a poco, Ujú, ujú. ¿no? Y entonces al final de un año te comparas con el mismo que eras tú hace un año y dices, oye, pues es que ya, o sea, comparado conmigo mismo, la verdad es que ya estoy mucho mejor, ¿no? Ujú. Y eso también eso te ayuda mucho a disfrutar la vida en el tiempo presente.
De que Claro. todo lo que haces, todo lo pequeño que logras, puede ser muy grande o pequeño, pero va abonando a que tú estás como creciendo. Ujú, ujú. Eso es como siento que es fundamental. Claro. Que a veces yo veo que mucha gente en la industria no lo tiene en mente. Sí, sí, sin duda, pero yo creo que también es parte de de, pues lo mismo, ¿no? O sea, como que la experiencia poco a poco como que te va dando más, como más calma, ¿no? Sí, Porque sí, o sea, empezamos muy acelerados siempre, ¿no? Y a veces es como complicado, este, como que caer en ti mismo y irte como un poquito más lento, ¿no? O sea, que no hay tanto problema, ¿no? O sea, está bien que estés preocupado, sí. pero llévatelo más tranquilo, ¿no? Y creo que justamente es lo padre de este proyecto, porque justamente te escuchamos y es como darles un poquito de calma, ¿no? A quien nos escuche es como tranquilo, Sí, vas bien, ¿no? O sea, disfruta, ahora sí que lo que dicen lo mismo, tan trillado, disfruta el camino, pero es tan real, ¿no? El proceso, ¿no? Cuando me ofrecieron la plática me dijiste y te pregunté de qué hablamos, y tú dices, pues de lo que quieras hablar. Y entonces dije, bueno, pues mira, hablar de CG, de mover los UVs de esto, de aquello, de los shaders, Ujú. pues hay mucho allá afuera, ¿no? O sea, Claro. hay videos y documentación, pero hay cosas, el insight, por ejemplo, de la persona que se dedica a lo que hacemos, eso realmente es muy poco, ¿no? Ujú. Porque obviamente hay mucha gente joven y este tipo de cosas de las que estoy hablando, pues es pues de alguien, o sea, de yo que llevo bastante tiempo en esto. Ujú. Y que además, no nada más llevo bastante tiempo, sino que es algo que me importa. Es decir, me importa mucho la experiencia personal. También soy fan de la psicología y eso Ujú. también me ha ayudado muchísimo a crecer y a soltar muchas cosas de mi vida, ¿no? Claro, Por ejemplo, eso del perfeccionismo, pues obviamente no aplica nada más a la industria, aplica en todo. Pero exacto. yo lo veo que yo lo veo todo el tiempo que la gente está como muy estresada por eso. Por ejemplo, otra cosa que también veo todo el tiempo Ujú. es con la paga, ¿no? Sí. Que la paga es mala, ¿no? Sí, todo el tiempo estoy viendo ay, es que o solicitan un animador o un rigger o tal persona y Ujú. quieren pagar 3,000 pesos mensuales y entonces todo el mundo se indigna, ¿no? Ujú. Pero yo les digo que otra vez, entiendo que, que uno siempre quiere tener un buen sueldo, ¿no? Y Ujú. eso es totalmente adecuado. Lo que también digo es que siempre hay que estar con los pies en la tierra y ver el contexto, ¿no? A lo que voy con el contexto es, pues, no es lo mismo trabajar para una empresa en México que para una empresa en Estados Unidos o en el extranjero, ¿no? Claro. Si entonces el contexto es, bueno, pues es que tu cliente solo puede pagar 3,000 pesos, ¿no? Ujú. O tal vez puede pagar 20,000 o 50,000 pesos mensuales, tal vez sí los puede pagar, pero ofrece nada más 3,000, ¿no? Ujú. Aquí el asunto es quién lo va a aceptar, ¿no? Es decir, ¿por qué indignarse? Simplemente pues no lo aceptas y ya. Ujú. ¿Me explico? Claro. Ujú. Ahora hay gente que lo termina aceptando y entonces pues eso es lo que abarata, ¿cómo abarata el mercado? Pero pues es que Sí. también lo que hay que entender es el contexto es que somos, o sea que hay muchos y hay mucha gente queriendo hacer esto. Ujú. Y entonces pues también pues, oferta y demanda, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, si tú quieres ir a vender un par de pantalones a un mercado, pues tú lo que quieres es que te paguen más por ese par de pantalones, ¿no? Ujú. Quien te los va a comprar, pues quiere obtener lo más barato posible, ¿no? Eso es básicamente eso. O sea, si tú eres un empleador que tiene una empresa, pues tú quieres contratar a gente por el menor mínimo costo, ¿no? Claro. Y la verdad es que pues ya si lo aceptas o no, pues esa es tu responsabilidad. Es decir, si tú aceptaste un contrato de 3,000 pesos y te enojas, pues renuncia, ¿no? Ujú. Ahora que no hay otra chamba por ahí más, bueno, pues entonces, o ¿cómo se llama? O reduce tus gastos o de plano busca aprender nuevas cosas porque esta industria ya está saturada. No sé si me explico Sí, también. sí. Esa es la parte que a veces la gente no entiende porque pues, no entiende porque tampoco te enseñan cosas de economía y
y hay que entender que, pues, al fin y al cabo, el CG, la animación, todo es una actividad económica como todas, ¿no? Uh-huh. Sí, y sí. entonces, si hay mucha gente que lo quiere hacer, significa que hay mucha gente que está dispuesta a cobrar menos por lo mismo. ¿Me Claro. explico? Entonces, Sí. Pero bueno, yo digo que ¿para qué indignarse, no? Realmente es como... Ahora, si les puedo decir que para tener un buen sueldo también hay que aprender a negociar. Uh-huh. Es decir, sí he visto, por ejemplo, y eso he visto con muchos compañeros mexicanos aquí que trabajan en Vancouver, que la gran mayoría se ponen muy nerviosos a la hora de hablar de salarios, ¿no? Y de prestaciones laborales, ¿no? Uh-huh. Y solo les digo una cosa, hay modos y hay maneras de cómo saber negociar el salario. Uh-huh. Pero fundamentalmente tiene que ver con oferta y demanda. Es decir, por ejemplo, ahorita por ejemplo, es más fácil hoy por hoy pedir un salario más alto que en marzo, cuando estaba reventando todo el COVID, ¿no? Ya. En marzo, pues no, ahí más bien nadie se mueve, ¿no? Los que se quedaron, los que tenían chamba, nadie se mueve. Pero ahorita, porque mal que bien como que se han soltado muchas producciones que estaban detenidas, entonces hay mucha oferta de trabajo. Y somos básicamente los mismos. Entonces, eso te permite realmente tener en consideración de voy a pedir un poquito más. Claro. Hay formas, ¿no? Digo, igual es muy clavarse muy en esto, pero yo lo que digo es, más allá de enojarse y de maldecir a la industria o a los clientes, es a ver cómo yo voy a lograr mi objetivo, ¿no? Yo quiero ganar tal salario, ver quiénes compiten contigo, si realmente tú eres alguien que eres mejor que ellos o simplemente ofreces lo mismo. Si ofreces lo mismo, no vas a poder ganar más, realmente. Claro. Sí, el chiste es ofrecer algo que nadie puede ofrecer. Uh-huh. Uh-huh. Sí, de lujo, Charlie. Oye, ya estamos casi en el cierre. Vale. ¿Qué es lo que sigue para Carlos? Pues mira, yo sigo creciendo. Sigo creciendo. Acabo de entrar a ILM. No puedo hablar mucho, pero siempre que entras a una empresa y una empresa tan prestigiada, y además con tantos años, es la primera, hay muchas cosas por aprender en lo que se refiere a mi área. Y seguirse creciendo en el aspecto. Yo creo que esto del machine learning y del AI es algo que en algún momento va a renacer en mí y tal vez pueda moverme para allá, ¿no? O sea, no te puedo decir que mi plan en 5 años es mover, no. Como te digo, yo siempre trato de centrarme en el corto y en el mediano plazo y aprender lo que hay que aprender en este momento y es, por así decirlo, es recopilar herramientas, recopilar conocimientos y sé que me van a servir en un futuro. Entonces, pero sé que más bien va por ahí, como que por ahí intuyo la situación. Muy bien, Charlie. Oye, Charlie, pues muchísimas gracias una vez más por compartirnos todas estas reflexiones, tu trayectoria, estos consejos, tus experiencias. Te agradezco un montón este tiempo. Muchas gracias por este espacio. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? No, pues nada más agradecer por la invitación, Michel. La verdad, estuvo muy, no sé, disfruté mucho la entrevista y si quieres en algún momento otro tipo de podcast o lo que sea, pues aquí estoy para ayudar a la gente a que crezca, a darles nuevas perspectivas, a compartir un poco de mi visión de las cosas y pues aquí estoy, ¿no? Para lo que ustedes quieran. Vale, Charlie, pues muchísimas gracias una vez más, te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos en la próxima, Charlie. Vale, que estén muy bien, cuídense mucho.